Transformación. Entrevistas, opinión y análisis en Algo que Decir. Un programa para Radio UAA con Edilberto Aldán. Esto es una posición fascista, así lo catalogo. ¿Quién hace listas? El macartismo, el nazismo. Ellos son los que hacían listas. ¿Para qué quiere hacer una lista? De aquí se origina y se legitima el mensaje. Entonces tenemos varias cuentas, Atypical, tenemos Viviana Velasco, Adela Micha, Ciro Gómez Leiva, Dolia Esteves, Javier Negré, Juan Ortiz, ADN 40, Azteca Noticias, Carlos Alarraqui, Claudio Ochoa, El Universal, Joaquín López Dóriga, La Derecha Diario, Ana Paula Ordorica, Azucena Oresti, Carlos Loret de Mola, Código Magenta, Héctor de Mauleón, Jorge Ramos, Laisha Wilkins, Aristegui Noticias, Beatriz Pajés, Chumel Torres, Denis Dresser, Javier Latorre y José Cárdenas. Del Río, Reina Jaidé, UNH Plus, Leo Zuckerman, Luis Arturo Herrera, Marco Levario, Nayeli Roldán, Pedro Ferriz, Salvador García Soto, Ultraderecha, León Krause, Luis Cárdenas, María Amparo Casar, Pablo Iriart, Raimundo Rivapalacio, Sergio Sarmiento, Víctor Trujillo, Broso, Leticia Robles, Manuel López San Martín, MCCI, que es Mexicanos a Favor de la Corrupción, Paola Rojas, Reforma y The Right News Show. Todos ellos son los medios que principalmente son los que originan el mensaje que luego esta red va a retomar. Ahí lo tienes, eso es un audio en dos tiempos. La primera parte presenta una declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum, que fue realizada en el 2021 cuando era jefa de gobierno de la Ciudad de México, y se le cuestionó acerca de la intención de Claudio X González de elaborar listas para ver quién apoyaba a Morena. Y lo que opinaba la presidenta era que quienes hacían listas eran los fascistas, los nazis, los ultraconservadores. Y poco después, el 12 de agosto, es el audio del programa Derecho de Réplica del 12 de agosto, en que la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, exhibió una gráfica con nombres de periodistas, medios, políticos y varias cuentas digitales. Es una lista que ha quedado desmentida, la intención de generarla. Se enfrentó en una polémica la propia Luisa María Alcalde con el periodista Joaquín López Dóriga. Ahí trató de dejar en claro que no se trataba de una lista negra de periodistas y lo llamó un ecosistema digital, que era el planteamiento, como si esta lista fuera una presentación o un análisis técnico de qué es lo que sucede con quienes amplifican la crítica al gobierno de la Cuarta Transformación. Lo que hay que dejar bien en claro es que es responsabilidad, obligación de los gobiernos realizar el monitoreo de medios. Tienen derecho a la escucha social, es decir, analizar los mensajes que la ciudadanía distribuye a través de las redes sociales. Tiene derecho, por supuesto, a detectar bots, campañas coordinadas de desinformación. El problema está no en que lo haga, sino en qué hace con esa información. Y que, por lo que vimos en el programa Derecho de Réplica, lo que está haciendo es clasificar a las personas. Porque no es lo mismo escuchar la conversación pública para analizarla, atender las solicitudes, detectar desinformación y aclarar, que elaborar un expediente sobre los que considera enemigos del Estado. Hay una diferencia entre escuchar contra vigilar. Hay que saber, tiene la obligación, pero él señalaba, de saber qué preocupa a la sociedad, identificar audiencias, tendencias, detectar las campañas estas artificiales, entender cómo circula la información. Pero la enorme diferencia es que el gobierno está vigilando al clasificar personas, identificar críticos, relacionarlos entre sí y presentarlos como una estructura de ataque. Cuando la escucha social se convierte en vigilancia, el análisis de tendencias se transforma en un expediente de adversarios, que fue lo que presentó Luisa María Alcalde. Y no importa cómo se le llamen, si es un ecosistema, mapa de amplificación, análisis de redes, monitoreo digital. Y aquí está la principal contradicción entre lo que presentó en Derecho de Réplica la consejera jurídica de la presidencia y lo que dijo en su momento la presidenta acerca de hacer las listas, porque ella cuestionaba
quiénes elaboraban listas de adversarios, preguntaba quién hace las listas y relacionaba esa práctica con el macartismo, el nazismo y el fascismo. Y advertía tácitamente acerca del riesgo de contar con estas listas. Entonces aquí está la contradicción. Si hacer listas de adversarios era preocupante cuando Morena era oposición, bueno, ¿qué está ocurriendo ahora que Morena está en el poder? Evidentemente son capítulos distintos. Uno era un llamado desde la oposición de Claudio X González, que estaba al frente de la Marea Rosa, ¿no?, en el que exigía que se señalara a quienes estaban beneficiando Morena, a quienes apoyaban a Morena, y otro es desde el poder, desde la Consejería Jurídica, que además no tiene las atribuciones para realizar este monitoreo, señalar y hacer esta lista de enemigos, porque vamos a ver que lo que está aquí son 54 cuentas de medios, periodistas y analistas, 32 cuentas de políticos, 34 cuentas anónimas consideradas de ataque, más de 560,000 cuentas dentro del anillo de amplificación y 22 millones de publicaciones. ¿Qué demuestra esa gráfica? Bueno, aquí es donde hay que empezar a separar las categorías, porque dentro de las 54 cuentas de medios, de políticos, las 32 cuentas de políticos, de personas que finalmente, por un lado, informan y otras que opinan en contra de las cosas que está haciendo la Cuarta Transformación, pues hay una diferencia porque no necesariamente por pensar diferente al gobierno, de cualquier color que sea, se convierte uno en un enemigo. Que varias cuentas hablen de lo mismo no demuestra coordinación. Que un periodista aparezca como tendencia o elabore una tendencia tampoco no demuestra que participe en una campaña. Y que un medio sea citado por políticos opositores no convierte al medio de comunicación en parte de una red partidista. Que se amplifique una nota o un comentario, esto es bien importante, no le resta ni le otorga veracidad alguna a esa nota o ese comentario. Entonces aquí lo que hay que separar y que no hizo la consejera jurídica fue que de esas 34 cuentas anónimas consideradas de ataque son a las que están acusando de amplificar el mensaje que envía un periodista como Ciro Gómez Leiva o cualquiera de los Azucena Uresti o cualquiera de los enunciados por la consejera. Y además la consejera editorializó porque señaló a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad con el sobrenombre que desde los tiempos de López Obrador se ha asignado a esa asociación. Entonces un medio con una línea editorial crítica no es lo mismo que un enemigo. Un periodista que publica información desfavorable al gobierno no es por sí mismo un adversario. Un político opositor, bueno, ¿qué otra cosa podría hacer que retomar la información que le sirve para establecer un planteamiento informativo? Y eso es diferente a una cuenta anónima que insulta, un bot que editorializa y multiplica artificialmente un contenido de por sí verdadero, como el de alguna nota, y una organización que financia una campaña coordinada. Lo que hace la imagen de lo que nos presentó la consejera jurídica es amplificar estos asuntos de la red de bots para dar la imagen de que el gobierno está siendo atacado. Y esa es una lógica conspiranoica del poder, ¿no? La crítica deja de ser crítica y se convierte en conspiración. La oposición deja de ser oposición y pasa a formar parte de este ecosistema. Y la inconformidad ciudadana deja de ser inconformidad y se interpreta como una manipulación. Lo que se deja de lado es la crítica tiene razón, y se pone atención en quién está detrás de la crítica. El problema de señalar desde el poder es que esto se puede traducir, y lo ha dicho artículo 19 esta organización, en la estigmatización de la labor periodística. Se genera violencia digital, la protección que gozan los discursos de interés público deja de estar presente y bueno, ellos subrayaron también que no corresponde a la Consejería Jurídica de la Presidencia el monitoreo de la conversación pública. Esto se va a traducir, y ya se está traduciendo, a pesar de las aclaraciones de Luisa María Alcalde, en hostigamiento digital, amenazas, linchamientos públicos, presión contra periodistas y medios y algo muy importante, autocensura, porque ninguno de los periodistas, líderes de opinión o influencers, con todo esto que hemos venido
comentando durante varios programas acerca del sistema, el ambiente polarizado en el que vivimos, bueno, se va a atrever a criticar o a señalar algo del gobierno si de inmediato se le van a aventar miles de bots, porque también este ecosistema digital, como lo señaló Luisa María Alcalde, existe por parte del oficialismo. Entonces, de lo que se trató este episodio fue de descalificar medios incómodos, negar la legitimidad a periodistas críticos, privilegiar las voces afines, porque ninguna de las cuentas que están a favor de la Cuarta Transformación, del oficialismo, de la presidenta Claudia Sheinbaum, de Morena o de López Obrador, fue señalada como parte de esta campaña, y no se tomó la molestia de la Consejería Jurídica de elaborar un esquema similar en el que todos conocemos, y quienes vemos las redes digitales o las redes sociales podemos encontrarlo. El problema no es entonces que el gobierno escuche, el problema es que está escuchando para clasificar, para armar un expediente. El problema no es que se responda esto que ellos llaman derecho de réplica, sino el problema es que responde acusando, señalando, estigmatizando. El problema no es que el gobierno detecte bots, el problema es que coloca personas reales, medios profesionales y cuentas anónimas revueltas dentro del mismo relato conspiranoico, conspirativo. La democracia exige gobiernos capaces de soportar la crítica. El autoritarismo comienza cuando el poder necesita identificar a quienes la ejercen. Cambiarle el nombre a la lista, decir que es un ecosistema digital, no cambia el efecto que tiene entre la gente. Cuando un gobierno exhibe nombres para explicar sus problemas, el expediente ya empezó a escribirse. Y ese es el primer paso hacia un gobierno autoritario.